Shalom, mi nombre es Michelle, me conocen como Mitch. Y bueno, yo llegué muy chico a Oceana, llegué a la edad de 8 años y fue algo muy impactante en mi vida y en la vida de mi familia, porque mi familia, antes de llegar aquí a Oceana, tal cual no era de alguna religión. Mi papá sus padres eran católicos, de parte de mi abuelita también, pero era solamente de palabra, no lo profesaban, no lo tomaban en serio. Entonces, el transcurso de los años como matrimonio de mis papás fue algo muy fuerte, porque de la familia de mi mamá, la mayoría de mis tíos eran personas cristianas que tenían grupos. Estos grupos en sus casas. Entonces cada vez que venían mis tíos a mi casa le compartían a mis papás. Aún cuando nosotros íbamos, era compartir de la palabra del Eterno, en ese entonces de Jesús, de Dios. Entonces siempre en la mente de mi papá, en la mente de mi papá fue algo muy, muy interesante, porque le surgieron dudas que mis tíos no le podían contestar, dudas de la misma escritura que mis tíos a veces se contradecían. Entonces mi papá y mi mamá estaban creyendo en el Eterno, pero no sabían en qué creer. Entonces mi papá pasaba todos los domingos por aquí en la mañana, enfrente de Oceana. Siempre pasaba, y cada vez que pasaba, él nos contó que algo hacía que volteara a Oceana. Que algo hacía que volteara a Oceana. Y así estuvo como por 3 meses. Entonces, fue algo muy padre, porque dice que él se bajó después de eso, de esa, ahora sí, esa necesidad de entrar. Se bajó del camión y entró Oceana. Y dice que entró y que dijo: no, pues no quiero que nadie me hable, que nadie me salude, que nada. Y dice que así tal cual fue. Entró, pasó y nadie lo notó, por así decirlo. Y entonces él, al escuchar la exaltación, al escuchar la palabra, al escuchar al Roe, todo lo que predicaba, mi papá sintió esa llenura en su corazón, de eso que estaba buscando, de eso que mis tíos no le podían contestar. Aquí era donde se podía llenar. Entonces él regresó a la casa y nos dijo: el siguiente domingo vamos a ir a tal lugar. Entonces ahí empezó una aventura. Nosotros, como dije, yo llegué a la edad de 8 años. Mis hermanos tenían 7, 5, 4 años. Entonces llegamos muy chavitos. Entonces fue algo muy impactante, porque para nosotros este lugar era, o es, bueno, sigue siendo muy especial, porque había esa interacción tanto con los adultos como con los niños. Entonces, como niño, fue algo muy padre y fue algo muy bonito el saber que aún niños de mi edad o de la edad de mis hermanos estaban en esa relación con el Eterno, que había esa enseñanza. Verdaderamente no era solamente de una palabra de adulto, no era una palabra para alguien grande y así, sino era para los niños. Entonces fue algo que a mí y a mis hermanos nos impactó. Principalmente la adoración, el tiempo de adoración, el tiempo de exaltación al Eterno fue algo que a mí en lo principal me llenó mucho. Esa parte de estar en su presencia, esa parte de estar ahí en sus atrios, fue algo que impactó mi vida. Al pasar de los años fue algo muy difícil, porque como niño no tienes todavía esa certeza de conocer realmente al Eterno. Puedes sentir su presencia, puedes estar ahí, pero faltaba algo que yo tenía que hacer, faltaba algo que yo deseaba en mi corazón. Sentía aún ese vacío, a pesar de que yo estaba aquí, y sentía ese vacío de estar más con él. Entonces fui creciendo y lamentablemente pues llegó esa duda, ¿no? ¿Realmente es esto lo que creo? ¿Realmente es esto en lo que yo estoy viviendo ahora? Fue algo
Muy interesante porque pasé alrededor de un año haciéndome esta pregunta. Le estoy contando esto como alrededor de a los 12 años que yo tenía. Pasó esta pregunta que me lo estuve realizando un año. Así como de realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿A dónde me dirijo? Yo como niño realmente creo o realmente no lo siento. Realmente es una emoción solamente. Entonces, siempre hubo esa necesidad de realmente encontrarme, pararme enfrente del Eterno y realmente saber qué es lo que yo sentía, lo que yo conocía, concretar esa emuná, esa firmeza con el Eterno. Hubo una preparación aquí en Oceana, la cual duró un año. Yo me salí de la escuela precisamente por eso, ¿no? O sea, yo decía, la estoy regando, estoy haciendo las cosas mal, tengo dudas, tengo temores, tengo inseguridades, y pues quiero meterme con el Eterno, quiero hacer esa parte que no he hecho, realmente ponerme firme en donde estoy y que esa convicción de lo que yo creo me la tome como debe ser. Entonces durante ese tiempo yo pude encontrarme a mí mismo con el Eterno, aprender de su palabra, aprender aún su idioma, aprender muchas enseñanzas. Intensivo, ahora sí que fue un tiempo intensivo en el cual yo estuve ahí y era realmente lo que yo estaba buscando en ese año en el que yo estaba en mis dudas, en mis temores, y eso fue lo que ayudó a afirmarme, ¿no? El no dejar que mi temor, que mi duda se quedara ahí y no hacer nada, porque yo sé que si en ese entonces, si no, yo no hubiera actuado, si yo me hubiera dejado llevar por emociones, si yo me hubiera dejado guiar por aún palabras de amigos, de compañeros de escuela, yo sé que hoy yo no estaría aquí. Entonces ese tiempo realmente fue muy, muy especial para mí, fue algo que marcó mi vida, porque cuando yo me metí más con él, cuando yo empecé a activarme más con él aquí en la comunidad, fue también algo muy, muy importante, porque los líderes, las actividades como chavitos, como jóvenes, fueron las que aún me mantuvieron firmes, arraigados para no irme. Porque pues ellos estaban ahí como de, vamos, hay tiempos de oración, hay tiempos de meditación, hay veladas, hay retiros. Entonces fue algo muy, muy padre, porque eso ayudó a gran parte de mi duda igualmente. Entonces fue todo un proceso en el cual, como niño a joven y ahorita a la edad que tengo, resultó ser muy benéfico, porque como cuento, llega un momento en el cual tal vez algunos llegaron grandes, algunos llegaron ya jóvenes, algunos llegaron ya casados, pero las personas que llegaron aquí de chiquitos llegan en ese momento en el cual se tienen que topar con pared y asegurarse realmente cuáles son sus raíces, cuáles son sus creencias verdaderamente, qué es lo que deben de hacer y cómo tomar esta decisión para su crecimiento. Entonces yo considero que tomé esa decisión correctamente y por eso hoy yo estoy aquí. Al chavito o al niño, al joven que ha pasado por esa situación y aún no ha podido solucionarla, no ha podido afrontarla, yo le recomendaría que se tomara ese tiempo a solas con el Eterno, que se tomara ese tiempo realmente de meterse a su presencia sin nada que lo distraiga, sin nada que ahí interrumpa ese tiempo. Porque si no tiene ese tiempo, nunca lo va a tener. Entonces yo le recomendaría, yo le diría que buscara de su presencia y que se tomara de su mano, a pesar de que él crea que está solo, a pesar de que él crea que nadie lo está viendo, que nadie lo está apoyando, que nadie está ahí detrás cuidando sus pasos. No es así. El Eterno siempre está. Aunque no lo veamos, aunque a veces sea muy difícil sentirlo, Él siempre va a estar ahí. Él solo necesita que nosotros, por nuestra propia cuenta, nos acerquemos a Él. Que nos tomemos esa iniciativa de realmente, con nuestro corazón, con nuestra alma y
con nuestra mente, nos podamos acercar a Él completamente. No sea solamente por un tiempo de sentir bonito, no sea por un tiempo de una emoción, no sea solamente por una canción, sino realmente meterse con Él y buscar su presencia, buscar que Él le hable. Y entonces Él le va a responder y Él lo va a afirmar en lo que Él es.